Estimados amigos, en nuestro programa de hoy contamos con la grata presencia del doctor Francisco Aguerrevere, presidente de la Electricidad de Caracas, y quien es un hombre de empresa ampliamente conocido, no solamente en el sector eléctrico, donde se ha desempeñado durante, ya diría, hasta varias décadas, sino un hombre ampliamente conocido en el mundo empresarial y que por lo tanto va a resultar una discusión por demás interesante con él. Gracias, Francisco, por haber aceptado la invitación. Yo quisiera quizás comenzar esta conversación hablando contigo sobre el asunto de la privatización. La privatización es algo que se ha venido conversando como uno de los factores esenciales de las reformas centrales que tienen que darse o que están por darse, que el gobierno tiene que dar una imagen, un convencimiento de que está comprometido con la privatización, y uno de los sectores que va a ser privatizado y que se está anunciando ya su privatización es el sector eléctrico. Pero también ha habido dudas acerca de si se están dando las condiciones necesarias para que esa privatización del sector eléctrico se pueda dar en una forma efectiva y eficiente. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Pedro, por la invitación a este programa bien interesante. Y el tema, por demás interesante, de la privatización es algo que en particular hemos perseguido durante mucho tiempo en el ámbito de la empresa, pues Electricidad de Caracas, en donde yo estoy, porque creemos que es muy importante pensar en aspectos de tipo general. La conveniencia de que haya una mayor participación del sector privado en la economía, pero para eso yo diría que lo primero que hay que hablar es si nosotros estamos pensando como país en la privatización como un repensar el Estado o como una solución fiscal. Porque si es solución fiscal, entonces falta convencimiento. Mi expectativa es que sea lo primero, que sea porque hemos llegado al convencimiento de que el país requiere ese cambio. Siendo eso así, partiendo de esa base, creo que hay un campo enorme a favor del tema de privatización. Y uno de esos campos es el campo de los servicios públicos. El servicio de electricidad en el país es un servicio de los que tradicionalmente se han reputado como de los mejores servicios a nivel nacional, con todas las críticas que se puedan hacer. Sin embargo, llega a todas partes. Más del 95% de las poblaciones venezolanas están electrificadas, y por supuesto, en el caso de la capital, es la empresa de mayor tradición en el sector privado y líder en muchos aspectos, presta un servicio pues muy adecuado. Pero en el resto del país se cumplió una etapa en la cual el Estado intervino para uniformar el sistema, y luego, una vez cumplida esa etapa, el defecto estuvo en que nos quedamos allí. Entonces se burocratizaron las empresas y se llegó a las politizaciones y demás. Y evidentemente que llegó el momento en que tiene que cambiarse a un esquema de mayor participación del sector privado, sobre todo en el área de las áreas más cercanas al cliente, que es en el área de la distribución. Para que esa privatización tenga lugar, y es el capítulo 1 del librito de privatizaciones, tienen que darse unas características de la economía que sean favorables para que el capital privado acceda a esa privatización. Y bueno, ese es un problema que está por resolverse en el campo eléctrico. Sin embargo, se ha resuelto en otros campos. Por ejemplo, soy testigo también porque participamos en la primera gran privatización que ocurrió en el país, que fue el caso de la CanTV. Soy testigo de los esfuerzos que se está haciendo a nivel del fondo de inversiones y a nivel de la propia empresa CanTV para obviar todos los escollos y llevar adelante lo que está anunciado. Bueno, me complace mucho que tú hayas tocado el tema también de la CanTV. Tenemos que ir a comerciales ahorita, pero al regreso yo quiero precisamente tocar ese ejemplo de lo que fue una privatización, a mi modo de ver, exitosa, con todos sus problemas, sus inconvenientes, obstáculos, escollos que se han presentado, pero también que ha sido una privatización bastante aleccionadora para decirnos qué es lo que se hizo bien y qué es lo que debe repetirse, por lo tanto,
y qué es lo que se ha hecho mal y debe evitarse en futuras privatizaciones para crear las condiciones propicias para que se tenga éxito en futuras privatizaciones. Ya regresamos. Francisco, al final del segmento anterior estábamos hablando de la privatización de la CanTV. Y decíamos que esa era una privatización, no de ver exitosa, que se había llevado a cabo en el gobierno anterior. Se establecieron una serie de patrones y de normas, se aprobó un contrato, digámoslo así, por el Congreso, donde se establecían una serie de patrones y de reglamentaciones a las que se iba a regir, o por las que se iban a regir la nueva actividad o la nueva empresa regentada. Han habido inconvenientes tremendos, pero también han habido grandes éxitos en estos 5 años de privatización de la compañía. Pero una de las cosas que se ha visto a lo largo de este proceso son, en cierto modo, si se quiere, la poca voluntad del sector político de respetar lo que inclusive el sector político aprobó en el Congreso, en materia, por ejemplo, tarifaria. Y entonces cada vez que se llega a un trimestre y se van a hacer los ajustes en concordancia con ese contrato aprobado por el Congreso, se echa marcha atrás, se dice que eso no es verdad, que eso no es lógico, que han habido demasiados aumentos de las tarifas, etc. Entonces hay que hacer casi una negociación trimestral para que esas condiciones se den. Yo creo que eso es importante, tomarlo en consideración, y que también en el caso del sector eléctrico, de privatizarse el sector eléctrico, pues muy probablemente se va a presentar una condición similar, máxime con toda esta polémica que permanentemente vemos en la prensa que existe entre el gobierno, la Electricidad de Caracas y otras empresas eléctricas, que hay que hacer esa negociación persistente, se hacen promesas de ajustes tarifarios que después no se cumplen, etcétera. ¿Tú qué inconveniente o qué problemas le ves, digámoslo así, a las posibilidades de hacer un avance exitoso en la privatización del sector eléctrico, dada esta circunstancia que acabamos de describir? Bueno, vuelvo a repetir el tema de que si hay o no convencimiento de llevar adelante una privatización en el sector eléctrico o en cualquier sector. En el caso de la CanTV, tú bien decías, lo importante que fue el establecer un contrato perfectamente sólido que, sin embargo, ha tenido algunos tropiezos, pero vamos a llamar eso, hoy que ya han pasado algún tiempo, la curva de aprendizaje. Entonces, lo triste sería que el país no aprenda, los niveles políticos, como tú decías, no aprendan de esa primera experiencia que ha sido exitosa. Es bueno recordarle a mucha gente que a lo mejor nos está escuchando las quejas que había hace 5 años, hace 4 años con respecto al servicio de telefonía y cómo está hoy en día. Entonces, está claro, se logró con éxito la privatización y se logró rescatar el servicio de comunicación. Pero vamos al sector eléctrico. En el sector eléctrico hay una buena cobertura, hay una buena base, pero no hay unas reglas de juego claras. Hay unas reglas de juego, pero tienen que ser mucho más sólidas para que entonces el inversionista, ese grupo que accedió y puso casi $2.000 millones para comprar el 40% de la CanTV, pues tiene que haber algún grupo que ponga una cantidad para comprar Margarita, por ejemplo, que es el primer ejemplo que se quiere sacar a privatización del sector eléctrico. Tiene que haber un régimen tarifario conocido y creíble, que fue el caso que hubo en la privatización de la CanTV, y tiene que haber unas normas que te digan, mire, esto es permanente. Eso es lo que se quiso hacer cuando se pasó el contrato de CanTV por el Congreso. Dicho sea de paso, jurídicamente no era necesario que ese contrato pasara por el Congreso, pero se hizo para darle mucho más solidez. Afortunadamente, porque los embates que ha recibido después creo que los ha salvado el hecho de esa seriedad que le digo. Bueno, en el sector eléctrico, si bien las inversiones son menores en proporción, sin embargo, el conjunto es de esas mismas dimensiones, cuando uno se pone a pensar las distintas áreas del país que podrían ser sujetos de privatización. La única manera conocida en el mundo para que el capital acceda es confianza. Si no hay confianza, no va a acceder. Y podremos llenar primeras páginas de los periódicos con frecuencia diciendo que queremos hacerlo.
Pero al fin del día, cuando tenga que venir el inversionista con su sobre arriba de la mesa y decir yo pago tanto por esto, eso no lo va a hacer si no tiene una regla de juego. Bueno, pero fíjate que yo creo que hay una diferencia fundamental entre lo que fue la privatización de CanTV y lo que sería la privatización de las empresas eléctricas del Estado. Porque en el caso de la CanTV ya de hecho era un monopolio, aquí no había nadie más actuando en el sector privado, actuando en el sector de telecomunicaciones, o lo que hacían era una cosa muy marginal, muy incipiente, y por lo tanto, bueno, no se tenía un patrón de referencia, un elemento de referencia de cómo el gobierno o el Estado se maneja con entes privados en este sector. En el caso del sector eléctrico la cosa es distinta. Está la Electricidad de Caracas, la primera empresa eléctrica del país, una de las primeras empresas eléctricas del país, y haya habido pues toda una historia de cuál ha sido esa relación. Claro. Y por lo tanto es lógico prever para quien vaya a comprar una de estas empresas, bueno, a mí me van a dar el mismo tratamiento que le están dando o que le han dado a la Electricidad de Caracas, porque me lo van a dar a mí distinto. Entonces, tú como presidente de la Electricidad de Caracas, que has vivido ese proceso mejor que nadie, ¿cómo ves tú el impacto o qué puede pensar ese inversionista potencial que compre y qué puede sacar de experiencia ese inversionista potencial de lo que tú has vivido? Mira, yo tengo dos experiencias. Una con inversionistas en el sector eléctrico y otra pues todo esto que te has mencionado con respecto al tratamiento que ha recibido en general la compañía. Con inversionistas, y eso lo repito mucho en los sitios en donde debe eso meterse profundamente. La Electricidad de Caracas tiene el 36% de su capital en manos de inversionistas extranjeros, porque en algún momento creyeron en Venezuela y arriesgaron algún capital a través de la bolsa y están allí. Esos mismos inversionistas son los que van a venir a comprar acciones de CanTV en esta nueva promoción, o son los que harán los grupos junto con operadores para la privatización del sector eléctrico. Todos pasan por nuestras oficinas a preguntar cuál es la situación.